Corral de Comedias de Alcalá de Henares en la temporada 22-23, la primera bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Aquí tenemos, bueno, aquí está Ivana Garín, que nos acompaña desde Chile, y Mauro creo que está viniendo, ¿no? Creo que, bueno. Mauro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Malicho Vaca. Esta obra además es un espectáculo que, bueno, como sabemos, es un espectáculo que nació en pandemia. Él nos va a explicar un poco más. La obra viene además precedida de un recorrido internacional realmente exquisito. Han estado en el FIBA de Buenos Aires, en Mirada de Brasil y en otros espacios y certámenes, festivales, circuitos. Si nos cuentas un poco cómo surge este proyecto. Claro. Hola de nuevo. Gracias por venir. Muchas gracias. Es un proyecto que se contaba por Zoom, de la misma forma que se lo conté a ustedes. Y yo sentía que había falta de ternura en el teatro en general y que en la situación pandémica había una necesidad de conectar emocionalmente con un otro que no podíamos tocar ni ver. Y así comencé a hacer este ejercicio de cómo yo observo la ciudad y entré a Google Earth a buscar cosas que no sabía lo que me iba a encontrar, y llené de datos ese Google Earth hasta que encontré cosas que me llamaban profundamente la atención y le contaba eso a otra persona en otra parte del mundo, digamos. Y así comenzó el ejercicio hasta que de pronto empecé a enlazar mi biografía, la revolución impedida por la pandemia, que nosotros que estábamos en la calle durante meses y meses y de pronto nos encerraron y se acabó todo, y mis abuelos quedaron solos ahí al lado mío, así que hicimos un hoyo en la pared, una puerta, y nos juntamos mucho más de lo que ya estábamos. Yo crecí con ellos, entonces así comenzó. Yo siento también que es un espectáculo que, bueno, pude disfrutar cuando estábamos viendo el material. Este es un espectáculo que continúa ahora hacia el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, donde se presentará la próxima semana. Cuando estaba valorando, viendo el espectáculo, también me sorprendió muy gratamente verlo como un teatro confinado, ¿no? Ese material. Y luego me preguntaba qué era lo que pasaría cuando lo viéramos encima de un escenario. Y sin duda alguna empieza a haber interacciones inesperadas también en este momento, porque el teatro, aunque tenga el directo de la internet, aunque tenga vídeos grabados, también escucharlo con tu voz en directo aquí en el escenario tiene una implicación muy, muy particular. Cuéntanos cómo ha sido ese tránsito de un formato a otro. Tremendo, porque antes yo no sabía lo que pensaba la gente al otro lado, y era de mucho silencio, y al final era un poco cruel, porque yo cerraba Zoom con la idea de que el espectador se quedara frente a su propia configuración de su computador, por tanto, de la manera en que él observa su propia realidad, su propio archivo. Pero era doloroso porque yo me quedaba en la nada. Y luego venía la música de mi abuela y conectaba con la vida real, entonces era una especie como de multidimensional. Y es Federico Irazábal, el director de FIBA, Buenos Aires, que le mandaron el link, y 2 días antes de comenzar el festival digital me llama por teléfono y me dice: vi tu material, yo lo necesito en mi festival. Y luego al año siguiente es él que me dice: ¿te atreves a pararte en un escenario y contar esta historia con una pantalla? Y yo dije que sí, así que tomé una vida. Y en alguna parte incluso era tan real que mi abuelito, que ustedes vieron ahí, él es músico, fue saxofonista y clarinetista, entonces tiene sentido del espectáculo, ¿ya? Y yo lo invité a actuar en esta obra, pero tuve que despedirlo porque se alargaba mucho al final. Entonces yo abría el material y, o sea, en Zoom, decía: abuelito, ¿quiere decir algunas cosas? Y él hablaba y dedicaba cosas. La primera función bien, pero ya la siguiente ya como 10 minutos de discurso, así que lo despedimos. Y luego en lo presencial, FIBA en Buenos Aires fue mucha gente porque era el festival es gratuito, entonces la gente está súper interesada por los materiales chilenos, y ahí fue la primera vez que yo sentí que
quizás mi voz podía movilizar otras emociones, o entendí que habían cosas que eran divertidas, que yo encontraba que eran súper serias, como, no sé, como las tinas, para mí eran como casi que un misterio. Y así, bueno, bello. Muy bien. Ivana, además de ser la mejor amiga de Mauro, que es algo de lo que nos hemos enterado también en el espectáculo, cuéntanos un poco sobre tu implicación en el proyecto, tu participación. Bueno, con Mauro trabajamos hace varios años juntos, estudiamos juntos en la universidad también, así que proyectos que yo dirijo lo invito a Mauro y proyectos que él dirige me invita a mí. Y durante la revolución y luego durante el confinamiento estuvimos muy cercanos y varias veces fui como cómplice de estos testigos por Zoom, que en el fondo le iba dando comentarios, y ahí fui como tomando esta posición de asistente de dirección, que en el fondo es su material, pero también hay una otra mirada de quien lo puede mirar desde afuera, ¿no? Sobre todo en este tránsito hacia lo presencial, un poco modular qué significa esta transición desde lo digital a lo presencial, cómo empieza como una dimensión performativa, aparecen las interacciones con el público, las preguntas, escuchar las risas, los suspiros, etcétera, como eso también le va dando otro aire a la obra. Entonces estábamos confinados en casas diferentes y después en países diferentes, entonces todo este tránsito a la presencialidad lo hemos hecho juntos, y luego bueno, hago toda la dimensión burocrática del proyecto, las postulaciones, los formularios, y ya sabemos que es una parte inevitable del teatro también. Y muy importante, que lo sostiene también en su viaje, ¿no? Efectivamente. Pues abrimos preguntas, alguien que quiera compartir una apreciación. ¿Hay alguna persona de Chile? Sí. No, yo no soy de Chile. No, ya, bueno. Enhorabuena, me ha parecido una experiencia hipnótica y complicada de realizar. O sea, a mí me sorprende todo este esfuerzo de hablar de lo más local, lo más microscópico a lo más universal, de una manera de transición de una cosa a otra sin que se vean las costuras del absoluto, ¿no? Y nos has hablado de muchísimas cosas, nos has hablado de todo, ¿no? Y eso me parece un esfuerzo excelente, y también el recurso tecnológico me ha parecido emocionante, intenso, emotivo, y he disfrutado mucho. Intentando imaginarme cómo hubiera vivido yo esto desde mi casa, yo creo que lo hubiera vivido con la misma o con mayor intensidad a lo mejor, porque es verdad que hemos aprendido que esta relación con la fría pantalla a veces puede ser intensísima, y me imaginaba con unos auriculares escuchando tu voz y seguro que me hubiera funcionado igualmente bien. Creo que el paso a la escena probablemente te aporte más a ti que a mí como persona que experimenta eso, ¿no? Porque evidentemente tú nos oyes, tú escuchas el silencio de nuestras risas, pero no sé si a mí me ha aportado mucho más. Me ha aportado porque me ha permitido conocer esta experiencia tan increíble que no hubiera conocido, pero no sé si estoy tan de acuerdo en que como espectador me aporte respecto a la experiencia, la intimidad de mi casa, que me imagino que hubiera sido igual de intensa o más. Sí. En los formatos, a partir de esta apreciación que me parece magnífica, ¿los formatos conviven en la actualidad? Es decir, ¿los seguís haciendo también de manera sin que sea presencial el espectáculo? Sí, ahora por ejemplo, como tenemos horarios distintos, pero si mañana quisiéramos invitar a gente de otras partes, o sea, se puede ser híbrido, como que puede ser enviarles el link por Zoom. Aquí, porque el Zoom está abierto, finalmente es cosa de que presencia todo lo que está ocurriendo en la pantalla en directo, lo pueden entonces. Así lo hicimos en Buenos Aires y se conectaron de diferentes partes del mundo, entonces cuando entraba el público presencial veía puras casitas con caritas y gente esperando las funciones. Entonces, claro, ahora como no teníamos espectadores estaba solo la mía, pero se hace. Es otra dimensión del espectáculo también, aún más híbrida creo, ¿no? Es como un tour de force también, ¿no? ¿Hay alguna persona de Chile en la platea? No. Bueno, pero Chile está en nosotros y estáis vosotros dos aquí con nosotros. ¿Alguna otra apreciación? Algo que sí. Enhorabuena, me ha gustado muchísimo. ¿La obra la tienes cerrada o...? Bueno, está muy cerrada, pero ¿hay posibilidad de que eso vaya teniendo vida propia, vaya cambiando? ¿La has dejado abierta? Si entiendo bien, nunca la función es igual a otra,
Sí, eso sí. El orden de los archivos siempre es distinto, excepto el de Google Earth, porque el computadora, como está tan conectada a cosas, si yo abro realmente Google Earth se cae todo, como que es mucha intensidad, entonces hay que setear eso. Pero en volúmenes, formas, adelantar, dejar, sacar, poner una canción u otra, hay mucho material que no mostré, otras veces muestro otro, depende del contexto. En Buenos Aires era importante decir que nosotros corrimos alrededor de la moneda porque las abuelas de Mayo en la dictadura argentina caminaron del brazo dos buscando un acto performático que les permitiera llegar a sus nietos, y es una cita de la propia Latinoamérica. En Brasil hay un video sobre la censura de Bolsonaro. Mis abuelos cantan mucho y yo soy un fan de ellos profundamente, entonces está mucho más abierta de lo que hasta yo me imagino. Incluso la primera vez que lo hice, entré a la escena, dije hola y se cayó internet. Y así partí. Y tuve que rellenar 15 minutos hasta que logramos y bien, está muy abierta. Una vez hice una función para una niña, había un público inmenso y una niña de 5 años. Y ella me habló de todas las cosas y entendí rápidamente que la obra iba a ser para ella. Y terminó por sacar su cartera y traer sus cosas a mostrarla y las mostramos por la cámara. Entonces está así súper amplia. A mí también me parece que cuando hablamos de este espectáculo lo demuestra también lo que decía Darío, de que de pronto no podía conectar, implicarse mucho. También me parece que cuando somos cada vez más particulares, llegamos a ser más universales y a tocar el alma, los abuelos, los lugares, las pequeñas cosas de cada una de nosotros, ¿no? Me parece que también es eso algo que tiene el espectáculo, que el espectáculo habla del tiempo, del espacio, de lo que queda. Más allá de hablar de tu historia nos hace reflexionar sobre, a mí me lleva a una dimensión verdaderamente donde donde la humanidad se pone en un lugar y uno entra entonces a dialogar con lo que hemos sido a lo largo de milenios, ¿no? Cuando vemos también esa alma múltiple, esto que tú llamas el collage de memorias colectivas, es algo no solo precioso, sino que es algo que nos hace conectar mucho con el espectáculo. Pensamos que tenemos un pedacito de este espectáculo que es nuestro también, ¿no? Sí. Me gusta mucho la dulzura, o sea, lo que más me queda de esto, la historia. No sé, muestras mucha dulzura al hablar y al contarlo. Y que tu abuelo encontrara esa conexión a través de la música con su amor. Parece muy bonito porque, bueno, mi madre también pidió Alzheimer antes de la pandemia y esa conexión es tan vital. Creo que además no sé si vive o no, pero que la quieres mucho porque se ve que se ve la dulzura totalmente. Vive aún. Y le mostramos la obra. Y él se encanta cuando le cuento, es breve el momento, ¿no? Como, oye, estás ahora en España. Y dice, yo de verdad. ¿Qué foto muestra? Y luego, bueno, pero Si querías intervenir. Sí, gracias. Soy de México, entonces me siento también conectado por esta historia común latinoamericana en algunos momentos históricos. Y parte de mi reflexión tiene que ver justamente con eso, que somos las historias que contamos y que podemos sentirnos identificados a partir de ellas. Y pues yo también estoy muy agradecido porque nos abriste esta intimidad de tu hogar, de tu historia, de tu ciudad, y a la vez nos hiciste entendernos a nosotros de otras formas. El hecho de que un lugar cuente historias, de detenernos un poco para observar, de saber inclusive que nosotros dejamos algo en cada lugar que visitamos, son como esas reflexiones a las que me has permitido llegar. Y creo que eso es algo que también nos hace un poco más humanos, nos hace generar más empatía, tener una visión más completa de la vida. Y entonces, bueno, has respondido a varias de mis preguntas. Una de ellas era si tus abuelos habían visto la obra y cuál había sido la reacción. Y mi segunda pregunta es,
¿cómo te ves tú ahora después de hacer este ejercicio? ¿Qué ha cambiado sobre tu autopercepción? No sé, ¿qué ha cambiado en ti a raíz de todo esto? Es una pregunta difícil porque yo he necesitado mucho de mi mejor amiga en presencial porque, bueno, nosotros somos amigos de hace 16 años, o sea, un poquito más de la mitad de nuestra vida. Y a medida que pasan los años somos más tiempo más amigos. Entonces, es algo dislocado para mí porque yo no me esperaba viajar por el mundo con esta obra. Tampoco busqué que fuera una obra famosa ni ganar premios. Nada, no pensé tampoco que tuviera un valor económico, nunca estuvo en mí eso. Entonces me ha costado enraizarme. Y cada vez que hago la obra, vuelo más todavía y miro las calles y me obsesiono más con las calles. Sí siento que Ébana habla siempre sobre que la obra no denuncia nada, no culpa a nadie, solo muestra el presente, que es lo único relevante, y el entramado, como siento que es la revolución de la ternura, pero que esa revolución de la ternura, de ser aquí y ahora, ser nosotros, es profundamente subversiva, y yo creo que eso es lo que me ha aportado el viajar, que siento que llevo conmigo realmente el lienzo de la educación gratuita, que mi obra no solo habla de la ternura de mis abuelos, sino de que lo del adulto mayor está segregado, al menos en Latinoamérica, no tiene oportunidades ni laborales, no los escucha nadie, quedan sumidos en eso. Entonces siento que a través de esto puedo hablar de cosas que me parecen trascendentes y me siento cada vez más subversivo, revolucionario, como estaba ahí corriendo, la bicicleta y todo. Solo que desde este lugar que el teatro debería cumplir, que es hacer que una pantalla ya no sea solo luz, les digo luz fría, sino como una fogata, ¿no? Donde nos acercamos todos y hacemos este ejercicio y que nos contamos las cosas y nos entregamos las historias. No sé, un mundo mejor. Muchísimas gracias. Queríamos recordaros que bueno, tenemos varios espectáculos latinoamericanos a lo largo de esta temporada, tanto en el Teatro de la Abadía como en el Corral. El próximo va a ser los días 11 y 12 de noviembre, el espectáculo Jacuzzi de Junior García va a estar aquí en el Corral, y en la Abadía tendremos en noviembre a Gabriel Calderón con Ana contra la muerte durante 2 semanas de Uruguay. También que el miércoles de la semana próxima inauguramos nuestro Club del Espectador con una conferencia magistral de José Luis García Barrientos, uno de nuestros teóricos e investigadores más destacados, a las 18:30 aquí en el escenario. Y el próximo fin de tenemos funciones familiares con la Maquiné, Parada del Circo de los Valientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y mañana tenemos función acá. Eso es. Entonces, tráiganos a su gente, sus amigas, sus amigos, sus familiares. Sería maravilloso poder compartir otra noche con esta ciudad. Suerte. Gracias.